Ya bueno, chicos, en obstetricia tenemos las hemorragias obstétricas, ¿no? Que se dividen en la primera mitad, en la segunda y en el posparto. Ok, las que más vienen son la de posparto, pero igual vamos a ver de primera, segunda y la de posparto, ¿no? Entonces, con la de primera, la que importa, bueno, en sí, una enfermedad importante que causa hemorragia en los primeros meses del embarazo es el aborto espontáneo. Ok, que en los libros se encuentra como aborto espontáneo en el primer trimestre. Ya, así se encuentra en el Williams. Entonces recordar nada más que esta es la definición, no es una interrupción espontánea del embarazo antes de las 22 semanas de gestación eh, establecida por la fecha de última regla. Ya, es un criterio. El otro criterio es que también el peso fetal sea menor de 500 gramos a la expulsión, o que la longitud cefalocaudal o también llamada cabeza rabadilla, ¿no? Otros lo conocen así, que sea menor de 25 centímetros, también el feto que es expulsado. Eso se conoce ya, tres definiciones para poder establecer el diagnóstico de aborto espontáneo en el primer trimestre. Este aborto espontáneo en el primer trimestre se va a dividir en precoz y tardío. Ya lo más frecuente es que sea precoz, ¿sí? Que sea antes de las 12 semanas de cumplido la gestación, ¿ya? Las causas, la más común, bueno, las causas lo divide el libro así, ¿no? Fetales, maternas y paternas, ¿ya? En sí acá son causas y también he colocado factores de riesgo, pero la causa más común para este aborto en primer trimestre es las cromosomopatías, ¿ya? Recuerden que cuando estudiábamos genética en segundo ciclo, las cromosomopatías, según la alteración en los números de cromosomas se llaman aneuploides, ¿no? Entonces ahí tenemos las trisomías autosómicas, ¿ok? En donde la más común de esas trisomías, ahí tenemos al síndrome de Down, al síndrome de Patau, ya, y de Edwards, que son trisomías 13, 18 y 21. ¿Ok? Esas de ahí, 50-60% porcentaje del libro, ¿ok? Que se asocian con los abortos espontáneos en el primer trimestre. Ya. Nada más, aprendan eso. Importante, nunca se olviden. Ya. Si quieren para el parcial, reparsen monosomo. Bueno, agrábense de memoria monosomopatías, ¿no? También autosómicas. Perdón, esta monosomía es sexual. Ya. Recuerden que autosómico es todos los cromosomas que no sean X y Y, por eso está el 13, 18 y 21. Causas maternas, factores de riesgo, ¿ya? Está la diabetes mellitus que la mamá tenga, ya que sea mal controlada, que sea obesa, que tenga hipotiroidismo, que tenga una enfermedad autoinmune, que sea lupus, que tenga infecciones del primer trimestre que son TORCH, ¿no? Recuerden, toxoplasma, ya, rubiola, citomegalovirus, herpes, y también han incluido a VIH en las últimas guías de TORCH. ¿Ok? Recuerden que existe también una prueba serológica para poder evaluar estas infecciones si están presentes en la paciente. Otra enfermedad autoinmune, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿ya? También tenemos malformaciones anatómicas en el útero de la mamá, como un útero con un tabique septado, ¿no? El útero tan solo con una trompa, ¿sí? O también la presencia de miomas uterinos, principalmente los submucosos y los intramurales, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante en otro tema. Ya, doctores. Drogas como la cocaína, sí, tóxicos como el plomo, ya, que fume y que tome alcohol. Esos son factores de riesgo para que la paciente tenga mayor probabilidad para que tenga un aborto espontáneo. Y paternas, más que todo que tenga la edad incrementada, ¿no? Sea el papá o la mamá también, porque acuérdense que la edad incrementada de la madre o del padre se asocia con alteraciones cromosómicas y esa es una causa fetal, ¿no? Pero el factor de riesgo sería el aumento de la edad materna o paterna, pero más que todo la materna, ¿ok? Bueno, así de frente nomás, el aborto se va a dividir en aborto en curso y el aborto consumado, ¿ok?
El aborto en curso, tenemos la amenaza de aborto, tenemos el aborto inevitable y el aborto inminente, ¿ok? Es una tablita que recopila varios datitos importantes para poder diferenciar y diagnosticar según la clínica. Entonces, miren, en el aborto en curso, la hemorragia en la amenaza de aborto, recuerden que es oscura, es escasa, ¿sí? Acuérdense que siempre debe haber este motivo de consulta porque estamos viendo hemorragias, ¿ya? La presencia también en el amenaza de aborto hay dolor, ¿ok? Pero es un dolor tipo cólico, ¿sí? Que también se puede hacer como molestias, calambres, como tener una sensación de presión pélvica o un dolor lumbar durante varias horas, ¿ya? Tú en el espéculo observas y vas a encontrar que los orificios del cuello uterino, sea el cervical interno o el cervical externo, están cerrados, ¿ya? Pero aún sigue saliendo por ahí sangre escasa, ¿no? Acuérdense, hemorragia, ¿ya? O ginecorragia. No hay tampoco presencia de restos fetales, o sea, la expulsión ahí está ausente, o sea, el feto aún sigue estando dentro del útero, como observan esta imagen, ya del néter, ¿ok? Y acá el manejo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? En cambio, tenemos el aborto, otro tipo de aborto en curso que es el inevitable y el inminente. ¿Ok? Acá sí la hemorragia, igual como ven en la imagen, ¿no? Es abundante. ¿Por qué? Porque los orificios están abiertos, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferencio yo, y estos son puntos importantes, cómo diferencio una amenaza de aborto de un aborto inevitable o inminente? La diferencia, y pongo una raya en el centro, ¿no? Es los orificios principalmente, ¿ya? En el examen físico, ¿ok? Entonces, orificio abierto, abierto, acá están cerrados. ¿Ya? Y luego, ¿cómo diferencio, sí, un aborto inevitable de un inminente? Las membranas, ¿ya? Entonces, los dos presentan una hemorragia roja, clara, ¿no? Abundante, ¿sí? Un dolor abdominal intenso, tipo cólico. Eh, los dos presentan un orificio cervical abierto, ¿ya? Y, en cambio, hay que preguntarle, ¿no? O también observar. Podemos preguntarle si ha perdido líquido, ¿no? Se le ha vaciado la fuente, como así dicen. Si te dice que sí, es un aborto inevitable. Y si te dice que no, igual hay que revisar las membranas, ya en la revisión de examen vaginal y cervical físico. Y ahí vamos a diferenciar, pues, doctores, ¿no? El aborto inevitable, las membranas están rotas, ¿ya? Pérdida de líquido amniótico. En cambio, en el inminente, aún las membranas están íntegras. Y acá se observa en la imagen, pues, miren, inevitable, membranas rotas, salida de sangre y de líquido amniótico, y acá salía de sangre nada más. Estaba abierto el orificio, ¿sí? En comparación que ese que está más estrecho. Y obviamente acá aún las membranas están íntegras. ¿Ok? Y la expulsión en curso, ¿ya? Por eso es un aborto en curso. ¿Ok? Recuerden, acá el manejo legrado uterino, instrumental, vamos a ver, y la aspiración manual endouterina, que vamos a ver a qué semanas es el punto de corte, ¿no? Que se recomienda cada una más adelante. Bueno, el manejo de la amenaza de aborto es calmar el dolor, analgésicos, ¿no? Antiespasmóticos. Ahí están las dosis, los fármacos. También vi un artículo, ¿no? El tratamiento hormonal se puede administrar la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Antes de la semana 12 de gestación para prevenir, ¿ok? O también para tratar cuando la paciente tenga un aborto precoz, ¿no? Bueno, perdón, una amenaza de aborto precoz antes de las 12 semanas, ¿ok? Y también se puede utilizar ese otro esteroide, ¿no? Ya, y bueno, ahí están las dosis. Eh, Eso acá, cerclaje cervical, lo vamos a ver también en parto prematuro, ¿ok? O amenaza de parto prematuro, o amenaza de parto en sí, antes de que se cumpla el tiempo indicado, ¿no? Entonces,
¿Cuándo se indica acercarse cervical? Cuando la paciente ha tenido más de 2 abortos antes de las 28 semanas, ya, más de 3 partos pretérminos, no prematuros, también un antecedente de cuello uterino corto, eso lo sacas con un ecocardiograma, y también que haya tenido también, perdón, que haya tenido antecedente de, que ya le han hecho, ¿no? Un cerclaje cervical. Ok, es el manejo en sí resumido de amenaza de aborto. Ok, no se usa alegrado, se trata más que todo de calmar al útero, ¿sí? Que no se contraiga, darle más hormonas para que así madure mucho más, ya, doctores, ese embarazo, ¿no? Y prevenir, obviamente, la pérdida del feto. Luego tenemos el aborto consumado, ya. O sea, acá recuerden que el aborto consumado ya no es un aborto en curso, ¿sí? Es un aborto que ya ha terminado, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo se divide el aborto consumado? En el incompleto, completo y el aborto diferido, retenido, también llamado frustro. Perdón, frustro. Solamente si en el aborto incompleto la hemorragia es abundante, ya, recuerden. En cambio, en los abortos ya completos es escasa. La hemorragia, acá lo ven, ese útero que en comparación al aborto incompleto, ¿no? La presencia de sangre. Ya, y en el aborto diferido es en sí escaso, nula. Ya, acá, bueno, el Néter no colocó ni una gota de sangre en ese dibujo. Ok, recuerden que en sí, diferencia notable del aborto diferido del retenido frustro es más que todo que la expulsión está ausente. O sea, el aborto ya terminó, ¿sí? Ya se está, en sí, en otras palabras, se ha retenido el feto, ¿no? El feto ha muerto, no ha salido, no se ha expulsado. Ya acá hay que hacer nada más legrado o aspiración dependiendo el punto de corte que vamos a ver más adelante de la semana de gestación. Ya, doctores. Acuérdense, el feto no tiene latido cardíaco, en sí está muerto. ¿Ya? Recuerden que también el cuello uterino está cerrado sus orificios, el olor abdominal está en sí accesado, ¿ok? Porque recuerden, ¿no? Viene primero es el aborto en curso, y si no ha salido todo el feto, estamos hablando de un aborto diferido, ¿ok? Entonces, en el aborto incompleto incompleto y completo, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? Fácil. La retención de los anexos, de las membranas más que todo, ¿ya? Y la expulsión completa, ¿no? Eso es en sí la diferencia notable en un incompleto en donde ha salido el feto, sí, pero han quedado restos, ¿ya? En cambio, en el aborto completo ha salido con todo y placenta, ¿ok? Y membranas. Como ven aquí, ¿no? O sea, útero limpio y el feto con las membranas y la placenta. Ya, en cambio acá, feto ha salido, pero ha quedado las membranas, ha quedado la placenta, es un aborto incompleto, por eso sigue doliendo, ¿ok? Diagnóstico importante, la ecografía, ya, donde vamos a observar restos a nivel intrauterino, vamos a observar también un espesor endometrial más de 15, ¿sí? En cambio, en el completo hay un vacío intrauterino, ¿ok? Y un espesor menos de 5 milímetros, que es en sí lo que diferencia al completo y el incompleto, ¿ok? Entonces es muy importante diferenciar esos tres, porque el completo es observación y vigilancia, ¿ya? En cambio, el incompleto hay que hacer, sí, un legrado y una aspiración dependiendo el punto de corte que acá los indico, ¿no? En la aspiración manual endouterina se recomienda antes de las 12 semanas de gestación, ¿ok? En cambio, el legrado cuando ha pasado las 12 semanas de gestación la paciente, ¿ok? Entonces, recuerden, diferenciar, porque va a venir casos clínicos, ya, tan solo diferenciando bien el examen físico, algunas cosas de ecografía, eh, y una buena anamnesis con respecto a que si ya se completó y ha visto a la paciente que es expulsado todo, ¿no? Igual siempre hay que hacer una ecografía, ¿no? Para ver si no hay restos.
¿ok? En el embarazo ectópico, ya recuerden que en la clasificación, el embarazo tubárico es el más frecuente. Ok, entonces por eso estas diapositivas me he enfocado más en el embarazo tubárico. Ya recuerden que en el embarazo tubárico la trompa uterina se divide anatómicamente en fimbrias, en ampolla, en el istmo, ya, y en la unión con el útero, que sea, bueno, acá se llama intersticial, ¿no? Entonces, en sí, ¿dónde se ubica más frecuente? En la ampolla, ya, en la ampolla de la trompa uterina, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la porción ampollar, ¿no? de la trompa uterina es la más frecuente ubicación del embarazo ectópico. Ya existen otras ubicaciones, pero son en sí 1%, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctores, para embarazo ectópico, ya? Que tenga un antecedente de embarazo ectópico, ¿sí? La paciente, muy importante saber y fácil también te pueden colocar, ¿no? En la fórmula obstétrica, ya que tenía un aborto, sí hay que preguntar por qué, bueno, o hay que buscar el por qué en ese texto y te pueden decir que te tenía un antecedente de embarazo ectópico, ¿no? También un antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ya? Algún antecedente, ¿sí? De alguna intervención quirúrgica dentro de la trompa, ¿ok? También se ha visto que el uso previo, ¿no? De un dispositivo intrauterino, ya se asocia con embarazo ectópico, el fumar, el tener abortos, como les digo, ¿ya? Esto acá, del tener más de 5 parejas sexuales en la vida, se asocia con la enfermedad pélvica inflamatoria y también la edad mayor de 40 años y en sí esos son los factores de riesgo, doctores. Entonces acuérdense, abortos, fumar, dispositivos intrauterinos, alguna cirugía en la trompa, ok, tener más de 40 años, se asocian con embarazo ectópico, ok. Entonces, el embarazo ectópico cuando no se ha roto, ok, o sea, no ha hecho hemorragia a la trompa y se ha vaciado hacia el peritoneo, se llama no complicado. Cuando lo hace, se llama complicado, clínicamente. Entonces, en el no complicado, tenemos una paciente que presenta un retraso menstrual, ¿sí? Más que todo, ok. Además, presenta también un dolor abdominal, ya de tipo cólico, que es continuo, que se ubica en un lado nada más de la trompa, sí, puede ser derecho o izquierdo, ok. Eso es lo más común, ya paciente joven, sí, que presenta un retraso menstrual ya de 3 semanas, 2 semanas, presenta dolor abdominal intenso, es un abdomen agudo, ¿no? Ok, en la fosa ilíaca, entonces uno dice, ah, apendicitis, pero también hay que ver cuando estudiamos apendicitis, cuáles son los diagnósticos diferenciales en las mujeres, ¿no? Entonces ahí estaba el embarazo ectópico. Y entonces cuando hablamos de este tema, diagnóstico diferencial de embarazo ectópico también sería apendicitis aguda en una paciente joven, ¿ok? Y además se asocia con una hemorragia vaginal, que es en sí la hemorragia que estamos viendo acá, que es el motivo de consulta en la primera mitad del embarazo, ¿no? Entonces, esos son en sí la triada de un embarazo ectópico no complicado, ¿ok? Entonces, la paciente puede tener eso en las primeras horas y le agregamos lo complicado cuando ya tiene signos de peritonitis o de irritación peritoneal más que todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que no es complicado? Porque hemodinámicamente está estable, ¿ya? Puede tener una clase 2, ¿no? Del ATLS, de shock hemorrágico o de shock, ajá, de hemorragia como máximo, ¿ah? Pero en sí ya cuando tiene hipotensión, taquicardia, ¿no? Y está somnolienta, ahí sí hay que decir que está complicado, ¿ok? Cuando está inestable hemodinámicamente, ¿ya? También se puede palpar, no muchas veces se palpa, una masa, un anexo, ¿no? Una masa anexial a nivel pélvico, ¿ok? Y también existe la excreción vaginal de un quiste residual, que es en sí que es un signo muy poco frecuente, pero lo citan mucho los libros, ya que se asocia con un embarazo ectópico. Ese quiste residual entre comillas, que se expulsa.
En cambio, el embarazo tubárico complicado es el embarazo tubárico roto, ¿sí? Misma clínica, solamente que el dolor es generalizado en todo el abdomen, ya porque recuerden, se rompe, sangra, ya no sangra hacia la cavidad uterina, pues, sino sangra hacia el peritoneo, ¿ok? Entonces hace un hemoperitoneo, hace irritación peritoneal, va a haber un dolor intenso a nivel abdominal, ¿ok? Va a haber signos de irritación peritoneal, la paciente, perdón, va a perder sangre, volumen, ¿no? Sanguíneo. Va a estar con clase 3 hasta clase 4 de la TLS, ya, y va a estar obviamente hemodinámicamente inestable, ¿sí? Entonces, paciente llega a emergencia, está chocada, ok, ha tenido hace unas horas un dolor tipo cólico ahora actualmente se ha hecho intenso, generalizado por todo el abdomen en los cuatro cuadrantes, tiene sensibilidad, no a la palpación en los cuatro cuadrantes, ¿ya? Y los libros también te refieren que ese dolor se puede irradiar eh, hacia el cuello o hacia el hombro cuando la paciente inspira, ¿ya? Signos de hemoperitoneo. ¿Se acuerdan en semiología? Está el signo de Cullen, okay, y de Gray Turner, que recuerdo que nos vino en un parcial, y ahí era la respuesta de embarazo ectópico, ¿no? Pero también se presenta en la pancreatitis necrótica hemorrágica, pero es muy infrecuente. Y luego tenemos también el signo de Bloomberg, que es en sí un signo de irritación peritoneal. Okay, el abdomen en tabla, ¿no? Duro, rígido, que también es un signo de irritación peritoneal. Entonces, eso ahí hace o completa, ¿no? En sí, el embarazo ectópico complicado, ¿ya? Entonces, algoritmo importante, acá un resumen, nada más sospecho de un embarazo ectópico no roto, ¿no? ¿Ya? No complicado, o sea, la paciente tiene un retraso menstrual, tiene dolor tipo cólico o alguna fosiliaca, ¿ok? Y presenta la ginecorregia, ¿no? Las hemorragias, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Ecografía transvaginal, ¿ya? Entonces se puede ver y se puede diagnosticar, ¿no? La presencia del saco vitelino, porque recuerden, las primeras semanas esto acá, ¿ok? Saco vitelino, presencia, sí, no, ¿ok? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Hay ausencia del saco vitelino dentro del útero? Sí, ya es diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico, ¿no? Y obviamente se tiene que ubicar a nivel extrauterino más que todo, ¿ok? Entonces recuerden, ausencia del saco vitelino dentro del útero, check. Es visible un saco vitelino, una masa fuera del útero, que puede estar principalmente en la ampolla de la trompa torácica, ¿sí? Ya, pues eso es un diagnóstico ya de embarazo ectópico no complicado, no está roto aún, eh, por ecografía, ¿ok? Y lo manejamos, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? En cambio, si no es complaciente, si tengo dudas en la ecografía, realizo también un paralelo, ¿no? También una prueba de la beta-gonadotropina coriónica humana sérica, ¿no? Que eso es sí el diagnóstico bioquímico para el embarazo, ¿ya? Recuerden que los signos de mayor importancia para diagnosticar un embarazo es la presencia de un saco vitelino en las primeras semanas dentro del útero, ¿ya? Pero acá en el ectópico sería afuera, ¿no? Y la elevada valores normales, perdón, los valores elevados de esta hormona, ¿no? Que lo sintetiza el sincito tromboblasto cuando va invadiendo, sea la trompa uterina aquí, ¿ok? Entonces, recuerden, valores elevados, ¿sí? Más de 1500 millones de unidades internacionales por mililitro, ¿ya? Hay que solicitar un legrado, ¿ok? En este legrado, si hay presencia, en el legrado, si hay presencia de vellosidades coriónicas en el muestreo endometrial, nos preguntamos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, si yo hago un legrado y veo presencia de vellosidades coriónicas, es porque en sí se está formando una placenta en el útero, ¿no? Pero si hago un legrado y no hay eso, no hay la formación de las vellosidades coriónicas en el endometrio, obviamente se está formando esos niveles de hormona en otro lugar, que lo que sospecho con la clínica ya sería un embarazo ectópico. ¿Ok? Entonces eso que quede claro, ¿ya?
Nada más, doctores. Eso es lo más importante. Ya, entonces ya saben que solicitamos, si si quiero hacer un legrado, ya sé lo que quiero buscar, ¿no? Que es principalmente la presencia de biocidas coriónicas en la muestra histológica endometrial. Y si no está, obviamente es ectópico, ¿no? Porque no se encuentra dentro del útero. Entonces, acá tenemos el manejo expectante, las indicaciones para este manejo expectante o de vigilancia. Acá está, ¿no? Que la paciente sea estable hemodinámicamente, que no exista signos de, o sintomatología de rotura uterina, perdón, de rotura tubárica, ¿ya? Que obviamente como no se rompe, no va a haber signos de irritación peritoneal, que la hormona HCG esté en valores de entre 1500, de entre 1000 a 1500, pero menos, ya que haya presencia del latido cardíaco en el saco vitelino, ¿sí? Y que este saco sea un saco gestacional menor de 3 centímetros. Esas son las indicaciones para el manejo de vigilancia, ¿no? En cambio, el manejo médico es todo lo que no se cumple en el tratamiento expectante, pues, ¿no? Principalmente lo que no se cumple es los niveles de gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Que hay ausencia de latido cardíaco embrionario y que el saco gestacional sea menos de 3,5 centímetros. Nada más. De ahí, obviamente, el manejo médico es que esté estable hemodinámicamente y que no haya rotura o complicado, ¿no? Más que todo. Entonces, el metrotrexate es el manejo médico de primera línea para el embarazo ectópico no complicado. Ya. Ahí están las dosis, ¿sí? Ahí está la dosis de medicación, es por superficie corporal, ¿ok? El objetivo terapéutico es en sí disminuir, ¿ya? La hormona gonadotrópica, ¿ok? Coriónica humana, ya hay que disminuirla. Ahí están los días que dice las guías y el libro. Y en sí, las contraindicaciones para el metrotrexato, lo principal es que si hay rotura uterina, obviamente no lo voy a manejar con metrotrexato. ¿Y cómo sé que hay rotura uterina? Ya saben, pues, doctores. Signo de irritación peritoneal, que esté inestable hemodinámicamente. Ya esos dos principalmente, ya. Y el manejo quirúrgico, ahí están las indicaciones, ¿no? La paciente tiene que estar, más que todo para cirugía laparoscópica, ¿ya? Tiene que estar estable hemodinámicamente. Puede haber rotura uterina, ya, pero que esté estable hemodinámicamente. Y obviamente que haya contraindicaciones para el manejo con metrorrexacta, ¿no? Que haya rotura uterina, sí, úlcera péptica, que esté inmunodeficiente la paciente, ¿no? Que tenga insuficiencia hepática, ¿no? Que tenga insuficiencia renal o algún trastorno hematológico, ya. Entonces, ¿cuáles son los dos procedimientos? La que se opta, ¿sí? Como recomendada, ya, ahí lo pongo el número uno, ahí no sé si se observa, lo resaltado, que es la salpingostomía, ¿ok? Entonces, la salpingostomía es más que todo para conservar la arquitectura del tubo, ¿ok? Para pacientes que desean aún una joven, ¿no? Que no ha tenido hijos y que ese hijo ha salido, bueno, este feto salió con un embarazo ectópico, desea no tener más adelante hijos, hay que hacer este procedimiento si es que tiene las indicaciones que estoy colocando al principio, ¿ya? Otra indicación acá es el saco gestional menor de 5 centímetros. En cambio, la salpingectomía, ¿ok? La salpingectomía ya es cortar, y acá lo están viendo, es cortar ya la cavidad, ¿no? El saco gestacional que se está formando en la ampolla, ¿ok? Eso es en sí la salpingectomía acá, obviamente al cortar la trompa tubárica disminuye, obviamente, la posibilidad de que la paciente esté más fértil, ya, en el futuro. Entonces, por eso se recomienda a pacientes que no tengan deseo de tener un hijo en el futuro, ¿ok? Punto importante, diferencia entre los dos. También se recomienda en el saco gestional mayor de 5 centímetros, ¿ok? O que también en la salpingostomía hay un sangrado ya persistente que no se puede hacer con electrocoagulación, ¿no? Dentro de la laparoscopía, y siga sangrando, y ya optamos por la salpingectomía, si es que primero se hizo la ostomía, ¿no? ¿Ok? Y lo otro es que haya embarazo ectópico recurrente en la misma trompa tubárica y que le hayan hecho obviamente salpingostomía en un principio, ¿no? Ahí sí hay que
como hay recurrencia, hay que hacer salpingectomía, o sea, quitar, acuérdense ese glosario quirúrgico, quitar la trompa, ¿no? Sacarla, ectomía, ¿ya? Y la cirugía abierta, ¿ok? Lo que se opta es la laparotomía exploratoria, ¿ya? ¿Y las indicaciones cuáles son? O sea, una paciente que viene inestable hemodinámicamente, que tenga signos de irritación peritoneal, ya que tenga una rotura uterina, perdón, tubárica en curso, ¿ok? Con el dolor intenso ahí en curso, ya, doctores, hay que meter la sala, una laparotomía exploratoria, ¿no? Acá es en sí una incisión sifopubiana, eh, toda la línea alba, y nada más aspirar, ¿no? La sangre y obviamente tratar de reparar esa trompa que está totalmente rota, ¿ok? Y es en sí el manejo para el embarazo ectópico, ¿ya? Entonces acuérdense, ¿cuál es el manejo para el tratamiento quirúrgico, ¿no? De un embarazo inestable hemodinámicamente, ¿sí? Acuérdense que se hace una laparotomía exploratoria. Otras indicaciones que acá no he colocado es también que en la ecografía, ya transvaginal, ya o en la ecografía abdominal, haya presencia de líquido libre, pues no recuerden, más de 150 mililitros ahí de líquido, ¿ok? Hace referencia a que hay un hemoperitoneo, ¿no? Es un signo, o lo diagnostica la ecografía, el hemoperitoneo, entonces ahí sí o sí hay que meterlo a sala, pero que está en un embarazo tubárico complicado, roto, en curso, ¿ya, doctores? Porque si no, la paciente se choca y puede fallecer, ¿ok? Luego otra hemorragia del primer trimestre, o de la primera mitad más que todo, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta enfermedad trofoblástica gestacional se divide en la mola hiatiforme y la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ok? Acuérdense, mola y neoplasia, ¿no? Acá lo importante es saber bien mola, tratarla bien, saber el manejo, el seguimiento, porque si no tiene riesgo de hacer esto acá, ¿no? Que es la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ok? Puntos importantes. Vamos a enfocarnos acá ya, en la mola hiatiforme, ¿ok? Bueno, ahí ven dos imágenes, ¿no? Ahí se sacan muchas conclusiones. Que la mola se va a dividir en completa y parcial, ¿no? La parcial, presencia de feto. En la completa no hay presencia de feto, tan solo una placenta molar con muchas vesículas tipo quísticas, tipo eh, como la enfermedad yatídica, ¿no? Esas vesículas quísticas llenas de líquido. Entonces por eso le han puesto ese nombre. Ok, factores de riesgo para esta enfermedad, que es la mola hiatiforme, son las edades extremas, ¿ya? Sea mayor de 35, sea mayor de 40. ¿Sí? Que fume, que tenga también deficiencia de vitamina A, ácido fólico, dieta baja en proteínas. Y lo más importante es que haya tenido un antecedente de un embarazo con mola hiatiforme. ¿Ya? Embarazo molar, sea completo, parcial, aumenta mucho el riesgo para que tenga recurrencia estos pacientes femeninas. La causa de estas molas, ¿sí? Es una alteración en la fecundación más que todo, ¿ok? Como ven aquí, la paciente mujer presenta un ovocito anucleado, ¿ok? Presenta un ovocito anucleado, en donde no tiene, como les digo, no tiene eh, cromosoma, ¿no? Por no tener núcleo, ¿ya? A diferencia del parcial. Entonces, cuando llega el espermatozoide a fecundar, es el espermatozoide el que va a producir otro cromosoma sexual para completar a este ovocito que no tiene cromosomas sexuales porque no tiene núcleo. Entonces, ahí lo dice, ¿no? Duplicación de cromosoma paterno. Eso se llama el proceso de androgénesis en la fecundación. Y la paciente va a presentar ese cariotipo, ¿no? Que es el 46XX. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? La mola dietiforme completa
presenta el siguiente cariotipo, marcas 46XX. ¿Ok? En cambio, la mola parcial, lo que va a pasar es que dos espermatozoides ingresan al mismo óvulo. Acá sí el óvulo tiene cromosoma porque está nucleado, en comparación que este no tiene núcleo. Y esto se llama fertilización dispérmica. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que se va a ver tres cromosomas sexuales en las células de la paciente. Entonces, esa es en sí la causa genética para que la paciente desarrolle cuando se embarace. Obviamente presente esto, ¿no? Que es la completa y la parcial. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Una metrorragia, una ginecorragia, ya en el primer trimestre. Más que todo es una ginecorragia en el primer trimestre. Y el gol en sí, el signo importante acá, el patognomónico, es esto, ¿no? Que no frecuentemente se asocia o se presenta, ya que es la expulsión de vesículas hidrópicas. ¿Ok? La expulsión de vesículas hidrópicas es el signo patognomónico de esta enfermedad, ¿ya? Recuerden que la mole está formada por vesículas, ¿sí? Tipo con líquido, ¿ok? Que se pueden expulsar. Entonces, ¿cómo se presenta la parcial? Es una causa de aborto espontáneo en el primer trimestre. ¿Ah? La mola hiatiforme parcial es una causa de aborto espontáneo en el primer trimestre. ¿Ok? Entonces, en cambio, la mola hiatiforme no tiende a abortar y más que todo la paciente sigue generando o sigue alimentando la mola y es por eso que crece, en vez de un feto, crece en sí ese tejido placentario molar. ¿Ok? Entonces, acá puntos importantes, la altura uterina. Ya una paciente que tiene tan solo 2 semanas de retraso menstrual y tiene una altura uterina ya pasada del ombligo, está más, ¿no? Está exageradamente grande. ¿Ok? Ese es un punto importante, ¿ya? Acuerden. Y los latidos fetales, pues, doctores. Recuerden que la parcial presenta feto, obviamente va a estar presente los latidos fetales. Y si tienes una paciente que tiene 2 semanas o 3 semanas de retraso y ya el útero está por encima del ombligo, ¿ok? Y a la auscultación no se escucha los latidos fetales, posiblemente sea una mola completa, ¿no? Y además la presencia de factores de riesgo, ¿no? O sea, que tenga 40 años, que fume, ¿ok? Principalmente esos dos. Entonces el diagnóstico también está por la hormona, ¿ya? Esta hormona, doctores, ¿ok? En la mola completa, la hormona gonadotropina está más de 100.000, en la parcial está menos de 100.000. Eso es teóricamente, ¿no? O sea, en sí, la completa produce mucho más de esta hormona y está en niveles elevados. Y estos niveles muy elevados van a ser también complicaciones, ¿ok? Y en la ecografía, puntos importantes es esto, ¿no? Esto nunca se olviden. Si es que colocan en el caso clínico esto, de una, nada más leen esto, tienen que marcar o ya tienen que tener en su cabeza que es la completa, ¿ya? Que es el patrón en tormenta de nieve, en panal de abejas, en racimo de uvas. Y la mola completa son puras vesículas, tienen muy poca vascularización, por eso el Doppler con flujo es negativo, ¿ok? Principalmente eso, ¿ya? Y recuerden que la mola es una masa que se encuentra dentro del útero y que ocupa toda la cavidad uterina, ¿ya? No hay feto, no hay saco amniótico. ¿Ok? En cambio, acá hay un feto en donde al lado, ¿no? De este fetito se encuentra esa masa que es la mola y obviamente se llama parcial. Recuerden que la beta-HCG, ¿sí? Aumenta ya con respecto a las semanas. Acá está la teoría de rangos según la semana de gestación, pero imagínense que tan solo estén 4 a 5 semanas de gestación por el FUR, ¿no? Y ya tenga más de 100.000, tenga una altura uterina mucho más elevada de la normal, no está por encima del ombligo, ¿ok? Y otro sintomatología que vamos a ver ya es un diagnóstico posible, ¿no? De mola y etiforme completa. Como ven ahí, doctores, eh, imagen del néter, ¿no? Ahí sale la mola y etiforme vesículas,
¿sí? Vesículas ahí hidrópicas, y esto se representa en esta ecografía, ¿no? Donde se observan como un panal de abejas, ¿ya? Con espacios anecogénicos, muchos como en forma de vesículas o quistes, ¿sí? Dentro de la cavidad uterina, ¿no? Esa es la mola completa, ¿ok? En cambio, recuerden, la incompleta tenemos la presencia de un feto y alrededor, acá lo ven, no sé si se ve mi mouse, pero hay esos circulitos negros que ven acá, es la mola parcial. ¿Ok? Las complicaciones son principalmente por esto, ¿no? ¿Ya? Y la beta-HCG, como se eleva tanto y es mucho más elevada en la completa, esas complicaciones son mucho más frecuentes en la completa. Entonces, ¿qué tenemos? El quiste de la teca luteínica, que también lo vamos a ver cuando llevemos o veamos, ¿no? Masas anexiales. ¿Ok? Y estos quistes como pueden hacer una complicación que la torsión, ¿ya? La torsión ovárica. Recuerden también los que ya han visto ese tema que es hiperemesis gravídica, ¿no? Que es vómitos excesivos, ya que llevan a la desnutrición, a la deshidratación, a una insuficiencia renal, ya con alteraciones hidroelectrolíticas, con alteraciones ácido-base, en una paciente embarazada, es una hiperemesis gravídica, ¿no? Y se asocia mucho con los niveles de esta hormona, por eso se asocia también con la mola completa, ¿ya? También la anemia moderada por deficiencia de hierro, el hipertiroidismo, también se asocia con esta mola completa más que todo. Y también una complicación de la mola es la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ya? También la mola iaditiforme me puede realizar hipertensión arterial antes de las 20 semanas de gestación, ¿ok? Y también una embolia de líquido amniótico. El manejo, resumen, nada más, se hace un legrado, ¿ya? Un legrado por succión, primero, luego con ayuda ecográfica, luego administramos oxitocina, se contrae el útero y luego de que el útero esté contraído, ¿no? Se realiza ahí un legrado con curetaje, no es por succión, esto es por succión con cánula, esto es con curetaje, con una cureta, ¿no? Que acá está el nombre de Sims, ¿ya? Y así sacamos, como ven aquí, estos restos, ¿no? Que esto es una mola parcial, ya, doctores, ahí se ven el feto, acá está la mola, feto, mola. ¿Ok? Estas muestras, el gol estándar es en sí esto, observar esto, nada más decir, oh, es una mola parcial. Ya, obviamente también llevarlo, estas muestras a la anatomía patológica, a los patólogos, para que así puedan diferenciar macroscópicamente y microscópicamente una completa y una parcial, ¿no? En la completa, recuerden, feto ausente, ya, en la parcial presente, ¿ok? Eso principalmente ya. Y también para diferenciarlo de la neoplasia trofoblástica gestacional, que hay ausencia de anaplasia, ¿no? Recuerden que anaplasias son celulitas eh, cancerígenas, ¿sí? Nada más, eso acuérdense, ¿ya? Hay que medir luego de este legrado, la beta-HCG, hay que medir, ¿ya? Y hay que seguir esta medición hasta que no se detecten. Y también hay que hacer una terapia en el seguimiento, ¿no? Terapia hormonal, ya durante los 6 meses posteriores al legrado. Y cuando indicamos histerectomía, cuando la paciente ya tiene mayor de 40 años, ha tenido sus hijos, ¿no? Un ejemplo, y ya obviamente no quiere tener nada que ver con problemas del útero, ¿no? Más adelante, sí, ya no quiere tener hijos, hay que hacer una histerectomía, ¿ok? También cuando se perfora el útero, ya por el aumento de la presión de tanta mola que se encuentra dentro, ¿no? Y el embarazo molar de alto riesgo, ¿no? Cuando decimos un embarazo molar de alto riesgo, más de 100.000 quistes con más de 6 centímetros y una paciente mayor de 40 años y obviamente un aumento excesivo del tamaño uterino que puede llegar a ser rotura uterina o perforación, ¿ya? Entonces acá lo ven muestras de un útero que le han hecho histerectomía, hacemos acá un corte y se observa toda esta mola, ¿no? Como ven ahí son vesículas, entonces imagínense
Grábense que esto en una paciente de ella que ha salido vesículas por su cavidad vaginal es un signo patognomónico de mola. ¿Ya? Y luego tenemos la neoplasia trofológica gestional, que tan solo vamos a hablar del coriocarcinoma, ¿ya? Del coriocarcinoma, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la neoplasia trofológica gestacional? Es que luego de una mola yaditiforme, ¿sí? Recuerden que luego de hacer el legrado, ¿no? Vigilamos los niveles de esta hormona que es la beta-HCG. Entonces, luego de eso, y sigue siendo elevado, o sea, no ha bajado, doctores, y sigue estando elevado, doctores, más que todo una meseta, ¿no? Así, en vez de que tenga que bajar y caer, ¿no? Sigue siendo los niveles así. eh, se- es un diagnóstico, ¿ya? Para sospechar de neoplasia trofológica gestacional, sospechar. ¿Ah? ¿Qué más? Que luego de una mola, en vez de hacer meseta, o sea, recuerden, te tiene que bajar, ¿no? Si no hace meseta, uno, sigue aumentando. Dos, ¿ok? Aumento, meseta, ¿ya? Pero no baja. Luego de la mola, ¿ok, doctores? Y lo otro, obviamente, que luego de un embarazo, ¿sí? A término o un aborto espontáneo, ¿ok? Estos niveles permanecen detectables durante 6 meses o más. Ya, entonces esos primeros dos criterios son para mola. Acá no hay mola, ¿sí? Acá es de peor pronóstico en las pacientes que no han tenido una mola y además que tú han tenido un embarazo, nada más un aborto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una ecografía Doppler pelviana, como ven aquí, ¿cómo diferencio en la ecografía una mola invasiva de un coriocarcinoma gestacional? Más que todo, como ven aquí, ¿no? El coriocarcinoma sin vesículas. Ok, acá hay patrón vesicular o quístico. ¿Ya? En el coriocarcinoma hay un Doppler positivo, hay buen flujo o un aumento de flujo. En la mola hay pobre vascularización. Y principalmente esas dos puntitos que encerrado. ¿Ok? Luego de eso, doctores, esta sospecha, ¿no? Meseta, aumento, ¿sí? Es una indicación para tomografía computarizada de qué? De tórax, cerebro y de abdomen y pelvis para poder ver si no existe una invasión extrauterina. Y la FIGO, ¿no? La FIGO, ¿no? La Federación de Ginecobstetricia Internacional estadifica a esta neoplasia, ya, doctores, en 4 etapas, ya. Confinada al útero, etapa uno. Se extiende fuera del útero, ya. Se extiende fuera del útero, pero tan solo invade más que todo anexos, ovario, trompa, sí, vagina, ligamento ancho. O sea, más que todo se encuentra en la pelvis. Invadiendo. Etapa 3, metástasis a pulmones. Ya. Y etapa 4, metástasis que puede ser pulmones o cerebro, ¿sí? O otros órganos. Ya. Acuérdense, si tan solo es pulmones, es etapa 3. Y es más de pulmones, otros órganos, y es etapa 4. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las 4 etapas para la neoplasia trofoblástica gestacional. Esa también es una clasificación importante. Yo recomiendo nada más grabarse bien la puntuación 2 y 4 que están en rojitos, porque eso me indica obviamente mayor riesgo, ¿no? Ya, un alto riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es alto riesgo? Como le decía, ¿no? Miren, un aborto, un embarazo a término, que luego de 6 meses o durante 6 meses posteriores a esto, hasta este evento, los niveles de beta HCG sigan detectables, son de peor pronóstico, ¿no? O sea, son de un alto pronóstico, ¿ya? Mayor puntaje, ¿ok? ¿Qué más? Que también los niveles de beta HCG estén más elevados, ¿ya? Estén más elevados, ahí lo ven, 10 a la 5 en vez de un 10 a 3.
El número de metástasis también juega un papel importante en el riesgo. El lugar de metástasis, ¿ya? Recuerden que el pulmón en el coriocarcinoma es el órgano más afectado con la metástasis, ¿ok? Pero si ya tenemos vaso, riñón, tracto gastrointestinal, cerebro y hígado, ya es un estadio 4, ¿no? Acá es estadio 3 nada más, si es pulmón solito. Y obviamente también la longitud del tumor, ¿no? Más de 5 centímetros es también alto riesgo. Ya. Y otro factor es el intervalo en que la paciente ha tenido una gestación, sea gestación por mola, por aborto o término, y ha pasado tiempo hasta el inicio de la quimioterapia acá en la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? 7 a 12 meses, más de un año de ese intervalo, se asocia a mayor puntaje de peor pronóstico. Entonces, luego de eso hacemos una puntuación total, ¿no? Mayor a 7 puntos o 7 es un alto riesgo, ¿ya? En cambio, un 0 a 6 es riesgo bajo, y acá vemos que es la monoquimioterapia, que se asocia a un Bueno, ¿ese 50-90% soy de yo o remisiones de la enfermedad, tan solo con metotrexato y ácido folínico, ¿no? Recuerden que es ácido fólico en sí, porque esto causa una deficiencia de ácido fólico, ¿ya? Esa es la primera línea en la quimioterapia contra esas neoplasias. En cambio, cuando tiene más de 7, ¿sí? Hacemos una poliquimioterapia con estas siglas: E de topócido, M de metotrexate, A de actinomicina D, ¿sí? Y C de ciclofosfamida, ¿ok? Y la vingristina, ¿no? Que son más que todo las que se asocian, doctores, con el 90% de remisiones de esta neoplasia, ¿ya? Entonces, esa neoplasia trofológica gestacional se puede curar, ¿ya? En más del 50% de pacientes con quimioterapia, ¿ok? Un break. Vayan a tomar agüita. Luego, continuamos con las hemorragias de la segunda mitad. Ok, acá tenemos 5 enfermedades importantes. En esta hemorragia de segunda mitad tenemos un sangrado vaginal, no en la segunda mitad del embarazo, ¿ya? O sea, después de la semana 24, ok, principalmente, en donde lo clasificamos así: un sangrado después de la semana 24 con dolor y sin dolor. Los dolorosos son el desprendimiento prematuro de placenta y la rotura uterina. Más frecuente esta. Entonces recuerden, ¿no? Si te viene un caso clínico donde la paciente tiene más de 24 semanas de embarazo, ya, y presenta un sangrado vaginal doloroso, mi primera alternativa que estoy pensando, leyendo hasta ahí, es desprendimiento prematuro de placenta. Ya. Luego, si tenemos un sangrado indoloro, tenemos la placenta previa, ya, la placenta con adherencia mórbida y la basa previa. ¿Ok? Recuerden eso, doctores. Ya. Siempre comparan los libros diferencias entre el desprendimiento de placenta o también, perdón, y la placenta previa. Ya, como ven acá, doctores, la más frecuente que en incidencias de unas 100 mujeres es la desprendimiento de placenta, ¿no? Ya vamos a ver su factor de riesgo, pero el factor de riesgo más importante para esto de acá, de esta desprendimiento de placenta, es la preeclampsia, ¿ok? La hipertensión en el embarazo, en otras palabras, donde está dentro ahí en ese conglomerado de hipertensiones, la preeclampsia. Ya. Otro también es que haya tenido un antecedente de desprendimiento de placenta en su anterior embarazo, ¿ok? Y en la placenta previa es que sea multípara, gran multípara, no sea más de 5 partos, ¿ya? Más de 5 partos, que esté con una edad avanzada.
ya que tenga una gestación múltiple, ¿sí? Y que tenga obviamente un antecedente de placenta previa, ¿ya? Acá los síntomas, acuérdense que es dolor intenso, acá es un dolor leve, a veces es ausente, acá es un sangrado vaginal oscuro, acá es un sangrado vaginal mucho más claro, ¿ya? Y obviamente ese sangrado no cesa espontáneamente, ¿sí? Existe acá en el desprendimiento de placenta otra diferencia importante, es que existe una alteración en el bienestar fetal, ¿ok? Entonces, acá, doctores, en esta hemorragia siempre soliciten, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal cuando la paciente esté hemodinámicamente estable, ¿ok? Para ver cómo se encuentra el feto, ya, con estas pruebas, ¿no? Entonces recuerden que la placenta abrupta, ¿no? El desprendimiento abrupto de placenta se asocia con una alteración, un daño en el feto, ¿ok? Acá la placenta, el desprendimiento de placenta es clínicamente diagnosticable, ¿ah? En cambio, la placenta previa hay que usar más que todo la ecografía transvaginal, que lo acerta muy bien. Como ven ahí, la sensibilidad es más del 95%. Entonces recuerden, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Sucede en frecuencia, ¿no? Antes de las 37 semanas de gestación y más de 24 semanas, ¿ya? Más de 20 más que todo semanas de gestación. Entonces, por eso segunda mitad. El factor de riesgo más importante, preeclampsia, pero está también el tabaquismo, el consumo de cocaína, que sea una edad, un embarazo de una mujer añosa, no más de 35 años, que sea multípara, ¿ok? Que tenga un antecedente de esta enfermedad, que es desprendimiento de placenta, que tenga también miomatosis, ¿no? O fibromas en el útero, antecedente de legrado, gestación múltiple, ¿no? Que tengan también un aumento de volumen en el líquido amniótico que se llama polidriamnios, ¿no? Y principalmente esos son los factores de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta. Recuerden que esos factores lo que hacen es que los vasos maternos se desprendan, ¿sí? De la placenta fetal, ¿no? Y más que todo ese desprendimiento ya genere un sangrado, ¿no? Un hematoma más que todo, si es que se acumula, pero más que todo es un sangrado que se va a salir, obviamente, por la cavidad vaginal, ¿ya? Y el sangrado es oscuro porque en sí, como les digo, ¿no? Primero se forma un hematoma, se va formando un hematoma detrás de la placenta hasta que se desprende por completa y ya sale toda esa sangre que puede estar horas, ¿no? Por eso se vuelve oscura, ¿ok? Cuadro clínico, como les digo, metrorragia de color rojo oscuro, ¿sí? Dolor abdominal, ¿ya? Pues acuérdense. Riesgos, ¿no? Va a haber factores de riesgo, o sea, paciente con preeclampsia, ¿no? Multípara, que tenga más de 35 años, ¿ya? Que presente un dolor abdominal acompañado de ginecorragia o metrorragia, más que todo, de color rojo oscuro, entre las 38 o 37 semanas, ¿no? Que es lo más común, de gestación que tenga, ¿ya? Presente también signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? O de hipotensión, más que todo, de hemorragia, ¿ya? Taquicardia, taquimia, hipotensión, ¿ok? ¿Qué más? En el examen físico, acá es importante, ¿sí? Que el útero está duro, ¿ok? Y además se puede palpar contracciones sostenidas en intervalos de relajación, o sea, el útero, tiempo acá, ¿no? Tiempo, el útero se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, ¿no? Esos periodos de contracción intensa, sostenida más que todo, se llaman contracciones tetánicas, ¿no? Si te dicen contracciones tetánicas, por así decirlo, y es un signo muy importante para desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Y es muy frecuente que se muere el feto, por eso coloqué ahí auscultación de sonidos cardíacos fetales, hay que hacerlo, ¿ya? Porque recuerden que afecta al feto. ¿Por qué? Porque se desprende los vasos maternos y el feto va a estar con hipoxemia, ¿ya? Entonces hay que hacer un perfil biofísico ya que esto evalúa la hipoxemia en el feto. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿no? Pedir laboratorio clínico, todas las pruebas que ven ahí son siempre hay que pedir en una hemorragia.
El diagnóstico por imágenes, pedir una ecografía abdomen, pélvica, ya. También puede ser transvaginal, ¿ok? Y obviamente el de rojito, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal, porque esto se asocia mucho a un estado fetal comprometido, ¿no? Esta enfermedad, ¿ok? Así se clasifica el desprendimiento de placenta para poder manejarlo en clases, ¿no? Ahí está clase uno, leve, moderado y grave, ¿no? Acá puntos importantes nada más para saber el manejo. Miren, clase leve, ¿sí? Nada más tenemos, paciente no presenta sufrimiento fetal, ¿no? ¿Ok? Ese es un punto importante, ¿ya? ¿Qué más? Que esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Los signos hemodinámicos están normales, ¿ya? En cambio, en la clase moderado 2 hay evidencia de sufrimiento fetal. ¿Y cómo lo compara con la grave? Acá hay muerte, ¿ya? Si ya muere, ya es grave. Si existe un perfil biofísico en menos de 6, ¿sí? Y es sufrimiento fetal, ¿ya, doctores? Entonces, puntos importantes para ver en sí cómo clasificarlo, ¿no? En base al sufrimiento fetal. Ya, en la clase uno acá se recomienda, ¿no? Si es un embarazo más de 37 semanas, hay que hacer parto vaginal, ¿ok? Si es menos de 37 semanas, hay que hacer un manejo de parto prematuro, que lo vamos a ver más adelante en otras clases, ¿ya? En el 2 ya como ven, acá sí hay signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que se está surgiendo. O sea que hay que activar la clave roja obstétrica, que lo vamos a ver en hemorragia postparto. Aquí igual, ¿no? Si es 37 semanas menor, ¿no? Este embarazo, hay que hacer un manejo de parto prematuro, que es en sí una terapia tocolítica, una maduración pulmonar, ¿ya? Más que todo eso para poder beneficiar al feto, ¿ok? Pero si ya existe sufrimiento fetal, ¿sí? En sí, o muerte más que todo, y hay que hacer una cesárea de emergencia. ¿Ya, doctores? Recuerden, eso lo colocado acá, ¿no? Muerte fetal se recomienda parto vaginal. En cambio, sufrimiento fetal, clase 2 es cesárea de emergencia. Luego tenemos la placenta previa, ¿ya? La placenta previa, estos son los factores de riesgo, multípara, edad mayor de 35 años, el tabaquismo, el consumo de cocaína, ¿ya? Legrados previos, antecedentes de cesárea y antecedentes, obviamente, de la misma enfermedad que la placenta previa, ¿no? La placenta previa, recuerden que es en sí, ¿a qué hacemos referencia a placenta previa? A que el orificio cervical interno está cubierto, ¿sí? Parcial o totalmente de la placenta, ¿no? Ahí lo ven, la placenta se ha adherido de manera a la parte inferior, ¿no? Del útero, ¿ya? Esa es la total, ¿sí? Totalmente ahí adherida, ¿ok? En cambio también tenemos la placenta previa marginal, ¿no? La marginal es donde se ha implantado, como ven aquí, a 2 centímetros del orificio cervical, pero está cerquita, ¿no? Está cerca, está acá, o sea, está implantado acá si lo dibujo así, a 2 centímetros del orificio cervical. ¿Ok? Es la placenta marginal o baja, ya es lo mismo. Cuadro clínico, acá sangrado más que todo vaginal indoloro, de color rojo claro, ¿sí? Los libros dicen que pueden ser provocados ese sangrado por relaciones sexuales, ¿ok? También puede ser en el mismo trabajo de parto, ya. Acuérdense, hay que evaluar el movimiento fetal. Sí, hay que preguntar si siente, ¿no? Movimiento la embarazada. Hay que evaluar los factores de riesgo. Hay que preguntar, pues, si tienen estos factores. Ya recuerden. Hay que identificar factores para placenta previa. Examen físico, en sí, un signo patognomónico es esto, ¿no? En el espéculo, observar si un orificio dilatado, donde sale la sangre, y se observa tejido placentario. ¿Por qué?
Acuérdense esta disposición, ¿no? Entonces tú en el espéculo, acá pongo un ojito, ¿no? Pongo un ojito que estás observando acá. Entonces acá es donde se observa esto acá es esto, ¿ok? Entonces eso ahí, doctores, acá punto importante que dicen todas las guías, todos los libros de placenta previa, nunca olvidarse, ¿no? Si sospecho de placenta previa, se debe evitar un examen digital porque yo coloco mi dedo, ¿qué va a pasar? Puedo lesionar la placenta y sangra mucho más, ¿ya? Y puede prevenir, ¿no? El evitar eso, una hemorragia masiva, ¿ok? Y si te preguntan, ¿la placenta previa se asocia con presentaciones fetales anormales? Sí, ¿con cuáles? Con la pélvica y la transversa, la más frecuente es que se asocia a esta placenta previa. Acá el examen de importancia es la ecografía transabdominal, pero más la transvaginal, ¿ya? Acá tenemos una transvaginal, ¿sí? Acá como ven está el cuello uterino, ¿ok? Acá está el cuello uterino, ¿no? Por acá viene la vagina. Entonces en el cuello uterino encontramos, y de rojo más intenso, la inserción de la placenta, ¿no? ¿Lo ven? Esta es la placenta. Entonces la placenta, meto el espéculo y estoy observando tejido placentario en el orificio cervical, ya interno. Eso ahí es también muy importante la ecografía transvaginal. Entonces, el manejo va a depender de escenarios, ¿ya? En la placenta baja, ¿sí? O marginal, se indica parto vaginal, ¿no? Se puede hacer parto vaginal, ¿ya? En cambio, las placentas que son así, o sea, acuérdense que la marginal o baja tenemos 2 centímetros lejos, ¿no? Del borde, ¿sí? En cambio, acá está totalmente adherido al borde o al orificio cervical. Entonces, esas son las placentas previas totales principalmente. Entonces, acá va a depender qué cosa. Si el feto es prematuro, ¿ya? Y el sangrado activo cede, hay que hacer un manejo expectante, ¿sí? Si es que es menor de 36 semanas, ¿ok? Y si es que no se puede evitar eso, hay que hacer un manejo de parto prematuro, ¿no? ¿Ya? En más de 37 semanas se recomienda cesárea. Eso está en el libro, ¿ok? Aunque te lo dice textualmente en todo un párrafo, pero acá lo he colocado como escenarios. ¿Qué más? Embarazo término y que no esté sangrado, se indica parto electivo, ¿sí? ¿Ya? Un parto electivo mediante cesárea. En sí, una cesárea electiva sería, ¿no? Se indica una cesárea electiva a las 36 a 37 semanas de gestación, ¿ya? Luego tenemos si el sangrado es activo, ya es abundante o continúa, ¿no? A pesar y no cede espontáneamente, ¿ya? Hay que hacer un parto por cesárea independientemente sea la edad gestacional de la paciente. Una cesárea de emergencia, ¿ok? Y recuerden que la placenta previa es muy raro que presente sufrimiento fetal. Es más frecuente en el desprendimiento de placenta, ¿ya? Pero si presenta, ¿ok? También se hace cesárea de emergencia. Acuérdense nada más, en todo embarazo donde haya sufrimiento fetal, se opta por una cesárea de emergencia, ¿sí? En cualquier enfermedad. Bueno, en la mayoría. Luego tenemos la rotura uterina, ¿ya? La rotura uterina, tenemos rotura primaria y la secundaria. ¿Cuál es la más frecuente? La secundaria, ¿ya? Entonces hay que saber, nunca olvidarse que la secundaria se asocia con una cesárea previa como antecedente o alguna incisión que se le ha hecho en el útero a la paciente, ¿no? Acá no es ectomía, es tomía, nada más incisión. O también que haya sido una ruptura uterina en el pasado y que obviamente la han reparado, ¿no? Quirúrgicamente, ya no le han quitado el útero a la paciente, ¿ok? La han reparado. Eso de ahí son dos factores de riesgo importantes para la secundaria. O sea, se romperá otra vez o tienes alguna alteración estructural que hace que se rompa, ¿no? En cambio, la primaria, un útero que no está intacto, que no tiene cicatrices, ¿ok? ¿Cuándo se puede romper? Cuando las contracciones son persistentes, intensas y espontáneas, ¿ya? Cuando tenga un polindriamnios, o sea, aumento de volumen de líquido amniótico, un embarazo múltiple, ¿ok? Y la placenta acreta. La placenta acreta lo vamos a ver en la placenta de adherencia mórbida, ¿no? Que también es una causa de hemorragias de segunda mitad de embarazo.
que está más adelante. ¿Ok? También la invasión trofoblástica, una neoplasia trofoblástica gestacional también puede relacionarse o desarrollarme una rotura primaria de útero. Y el síndrome de Marfan, ¿no? El síndrome de Marfan lo que me hace es una alteración en el tejido conectivo, lo vuelve muy débil, ¿sí? Y eso hace que si una mujer se embaraza y tiene síndrome de Marfan y tiene contracciones o tiene mayor riesgo a romperse porque su tejido conectivo es muy débil. ¿Y de qué está formado el tejido conectivo? ¿Qué forma el útero? Pues, ¿no? En la mayoría del útero está formado por tejido conectivo. Entonces, el cuadro clínico, tenemos una mujer, ¿sí? Lo más frecuente es que es una ruptura secundaria, por eso tenemos a mujer con cesárea o con rotura uterina como antecedente. ¿Sí? Que presenta un sangrado vaginal abundante, dolor abdominal de inicio agudo, ¿sí? Como desgarro a nivel pélvico, ya se asocia a náuseas, vómitos, eh, una ansiedad, una crisis de ansiedad, ya. Irritación peritoneal porque recuerden que se rompe y la sangre hace hemoperitoneo, entonces va a haber signo de irritación peritoneal, ya recuerden Bloomberg y obviamente el abdomen en tabla, ¿no? O el abdomen duro más que todo y sensibilidad a la palpación en todos los cuadrantes, ¿ya? También va a haber signo de sufrimiento fetal, ¿sí? El feto se puede palpar, sus pies, sus manos o hasta su cabeza se puede palpar fácilmente porque el feto, como se rompe el útero, puede salir alguna parte hacia la cavidad abdominal, ¿ya? Recuerden, ha habido casos donde sale todo el feto, ¿no? Y el feto se encuentra en el peritoneo, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿ya? Y obviamente puede comenzar con contracciones persistentes y cuando el útero se rompe, obviamente esto acá disminuye o puede estar completamente ausente las contracciones uterinas. Ya la rotura uterina es frecuente en la segunda mitad, pero también es frecuente durante el parto. Acá, diagnóstico importante, la ecografía, ¿sí? Donde vamos a ver un hemoperitoneo, ¿ya? Sí, líquido libre en el peritoneo, como les digo. Va a haber ruptura de membranas, sí, eso es muy importante. Entonces, las membranas dentro del útero van a estar totalmente sin líquido del útero, pues, ya, anidrianos. Y las partes fetales pueden estar, el feto o alguna parte del feto puede estar fuera del útero, ya. El manejo principalmente es activar la clave roja, sí, que ya vamos a ver cuál es más adelante. Hay que hacer transfusión de sangre, ya, y hay que hacer una cesárea de emergencia, ¿sí? Más que todo, como acá hay mayor hemodinámicamente inestable las pacientes, sí, mayor riesgo a eso, se hace una laparotomía exploratoria, ¿ya? Y si el útero está totalmente lesionado en una gran parte, se opta por la histerectomía, ¿sí? Ok, doctores, bueno, este es un resumen, ¿no? Paciente con sangrado vaginal, espeloscopio, hay que valorarlo, ¿no? Es muy importante. Recuerden la presencia de dolor, ¿no? Hay dolor principalmente en el desprendimiento de placenta, ¿ya? Entonces hay que valorar qué cosa, que sea añosa, que sea multípara, que tenga también preeclampsia, ¿sí? ¿Qué más vemos acá? Recuerden que hay hipertonía uterina, ¿sí? Recuerden que les había dicho contracciones tetánicas, ¿no? Hay sufrimiento fetal, ¿ya? Eso más se asocia con desprendimiento prematuro de placenta normoincesta, ¿no? En cambio, la rotura uterina va a haber cirugías previas dentro, que han habido en el útero. También el uso excesivo de oxitocina, ¿no? Que genera una contracción persistente durante el parto, ¿ok? Eso ahí va a haber qué más. Acuérdense, la rotura uterina genera mucho más inestabilidad hemodinámica hasta shock, ¿ok? Obviamente también compromete el feto, ¿ya? En cambio, la placenta previa, ¿sí? No hay compromiso fetal, muy, muy raro que haya, ¿ya? Y más que todo también se asocia con añosas, con multíparas, que tenga también un antecedente de placenta previa, ¿ya? Y el diagnóstico es por ecografía transvaginal. Ok, doctores. En el manejo de desprendimiento de prematuro de placenta, recuerden principalmente,
Se opta por una cesárea urgente cuando hay sufrimiento fetal. Ya en la placenta previa, igual, ¿no? Si hay inestabilidad hemodinámica, sí, ok, hay que valorar también el bienestar fetal. Ya, doctores. Y va a depender, y esto también lo vamos a ver cuando llevamos parto prematuro, ¿no? O el manejo de parto. Va a depender la semana de gestación para poder eh, hacer un manejo inmediato ahí para parto prematuro y madurar los pulmones, dependiendo de la semana, ¿no? Y hacer tocolíticos también para poder hacer más tiempo para la maduración, etcétera. Ya, entonces nunca se olviden, ¿no? Que en estos pacientes que tengan signo de sufrimiento fetal, hay que hacer cesárea de emergencia. ¿Ok? En la rotura uterina se opta más que todo por la laparotomía exploratoria. ¿Ya? Con respecto a la basa previa, ¿sí? La causa más común es la inserción velamentosa del cordón, ¿no? ¿Qué es eso? Que en vez de que el cordón se inserte en el centro de la placenta, se inserte en los bordes, ¿no? Lo más común. Y ahí lo que genera es que haya mayor riesgo a que los vasos se vayan por otros lados. Y otros lados, ¿cuáles pueden ser estos lados? ¿No? Que cruce por el orificio cervical. ¿Ya? Ahí lo ven, ¿no? Entonces es una basa previa. ¿Ya? ¿Qué más? Pacientes multíparas, ¿no? Las pacientes multíparas, un embarazo, la multípara, gestación múltiple, la edad materna mayor de 35 años, o sea, que sea añosa, que tenga una basa previa como antecedente, ¿sí? Principalmente eso, doctores. Y este también es asociado a la placenta bilobulada, ¿no? Acá lo ven, es una placenta bilobulada, tiene dos lobulitos, un lobulito acá y otro aquí, ¿no? Uno más chiquito a la derecha. Diagnóstico, ecografía, ¿ya? En sí, son vasos, acá no es tejido placentario, acá son vasos, más que todo se hace ecodoppler. Y ahí el ecodoppler vamos a ver que en el cuello uterino se va a observar el cordón, ¿no? Arriba del cuellito del orificio del cuello uterino. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico puede ser en el control prenatal o durante el parto. Lo más recomendable es que hagamos control prenatal, pues, ¿no? La paciente vaya, fácilmente te pueden colocar un caso así en el trabajo de parto, pero que la paciente no haya ido a controles prenatales. Pero si esto se diagnostica en el control prenatal, ¿ok? Es el manejo, ¿sí? Depende, pues. En el control prenatal hay que hospitalizar a la semana 30 y 32 y hay que hacer un parto por cesárea. ¿Por qué? Porque un parto vaginal lo que va a hacer es romper esta basa previa y va a ser en sí una hemorragia no intensa, que puede haber también un sufrimiento fetal por la hipotensión de la madre. ¿Ya? Y acá hay que hacer una activación de la clave roja y una cesárea de emergencia si es durante el parto el diagnóstico, pues. Ya. Es en sí el resumen de basa previa. Ok, doctores. Y luego tenemos la placenta de herencia mórbida. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que la placenta crezca mucho más del límite establecido en el endometrio. Factores de riesgo, pacientes añosas, una placenta previa asociada, abortos, ¿sí? Múltiples cesáreas, ¿ya? Algún legrado, multíparas, un mioma submucoso, ¿sí? La alfa-fetoproteína también y la beta-HCG elevadísimas. Entonces, la clasificación de esas placentas está la acreta, ¿sí? La increta y la percreta, ¿no? La acreta es cuando las vellosidades placenta. Esto es lo normal, acá en la imagen, ¿no? Miren. Normal es hasta acá, ¿no? El endometrio, placenta, ¿ya? Si pasa del endometrio y ya invade miometrio, es acreta, ¿ok? Principalmente, ¿ya? Y cuando es increta es cuando ya va más del 90%, ¿no? Más del 50% en sí del miometrio lo invadido, la placenta, y percreta cuando ya invade mucho más y se sale del perimetrio, ¿ya? Es en sí acreta, increta y percreta. Diagnóstico, la ecografía, Doppler, importante, que vamos a ver ahí. Esto, ¿no? O sea que vamos a ver que una placenta está invadiendo mucho más o por fuera del endometrio donde debe quedarse, ¿ya? Vamos a ver grandes lagunas placentarias en el tejido miometrial,
Vamos a ver un flujo turbulento, ¿ok, doctores? Y principalmente es el diagnóstico, ¿ya? La ecografía sirve muy bien para poder delimitar si es acreta, increta o percreta, ¿ya? Si quieres una imagen, se recomienda resonancia porque obviamente no tiene radiación para el feto y ahí se observa mucho mejor la placenta, ¿no? Cuando invade, ¿ya? Entonces, miren, el manejo es parto por cesárea, se recomienda en un embarazo menor de 27 semanas, ¿no? Obviamente hay que hacer un manejo del parto prematuro, ¿ok? Recordar que en el parto por cesárea no hay que realizar una extracción manual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, durante el parto, acuérdense que si, eso también, esto acá es una causa de hemorragia postparto, ¿ah? Entonces, si es que se retienen tejidos placentarios luego del parto, no hay que hacer una extracción manual porque puede desgarrar, pues, doctores, pueden desgarrar ese tejido placentario que está totalmente invadiendo, ¿no? Que está pegado, incrustado en el tejido miometral y al extraerlo manualmente con fuerza, rompes y generas más sangrado, ¿ya? Y en sí, eso es en sí, por eso no recomiendan, ¿no? ¿Ya? Recuerden que en una placenta increta o perecreta diagnosticada por ecografía se recomienda la histerectomía, ¿ya? Porque en sí, recuerden que ya esa placenta está invadiendo por fuera ya del miometrio. En la hemorragia posparto, ¿ok? Definiciones, ¿sí? Es una hemorragia cuando después, durante o después, más que todo en el alumbramiento, ¿ok? Se observa esto, ¿no? Un sangrado ya mayor de 150 centímetros cúbicos por minuto, cuando se pierde un volumen sanguíneo o casi todo el volumen sanguíneo en 24 horas, o cuando se pierde más de 500 centímetros cúbicos de volumen, ¿no? De sangre en el posparto, ¿ok? O también un descenso del hematocrito mayor o igual al 10, esto es lo que se cae del valor normal, también después del parto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Siempre recuerden las 4 C, ¿no? Tono uterino, trauma, tejido retenido y trombina. Así, ese cuadrito. Recuerden, ¿no? Atonía uterina, lesiones del canal del parto, la inversión uterina. También está en el trauma está también la rotura uterina, que ya hemos visto. En el tejido retenido está la retención de tejidos placentarios, la retención de la placenta de adherencia mórbida, o sea, la increta, la precreta, ¿ya? Y en la trombina están las coagulopatías. Entonces, en la clave roja, siempre la letra A es valoración de la vía aérea, ¿sí? Paciente después del embarazo, en la segunda mitad o en la primera mitad, presenta una hemorragia, un signo, ¿no? Acuérdense que en el control prenatal se ha visto, ¿no? Los que aún no ven, van a ver esos signos de alarma, ya, es la hemorragia. Entonces, paciente que viene con hemorragia, hay que hacer esto, ¿no? Clave roja, principalmente. Valoramos vía aérea, ¿ya? Identificamos si existe vía aérea difícil, si existe vía aérea difícil hay que intubarlo, ¿ok? Igual, si la paciente tiene una escala de Glasgow que es menor de 8, hay que intubar. Y el objetivo es siempre mantener la vía aérea permeable, ¿no? Luego vemos ventilación y respiración. Si existe una saturación menor de 95, se opta también por la oxigenoterapia, ¿ya? C, importante, ¿no? Circulación. Pueden ser, siempre es así, ¿no? Igual es igual que el ABCD, ¿no? De trauma o de emergencia. Colocamos 2 vías intravenosas, sacamos muestras de estas vías, colocamos fluidos, ¿ok? Según el grado de shock, ¿ya? También colocamos una transfusión de paquete globular cuando la clase, en el ATLS, ¿no? Recuerden, es clase 3 o clase 4, se recomienda paquete globular, ¿ya? Ok, esa clasificación que viene aquí es la de Basket, ¿no? Para obstetricia, ¿sí? Casi lo mismo. Te dice también la pérdida de volumen, ¿ya?
Recuerden que acá cae la presión, sube la frecuencia, ¿no? Del patrón de shock. Esa es la sede, acuérdense, siempre valorar circulación, clasificar el grado de hemorragia, ¿ya? Administrar fluidos, administrar transfusión, hemograma, sacar gases arteriales, pruebas cruzadas, obviamente, para la transfusión. Y colocar también una sonda Foley y también controlar la diuresis, ¿no? Porque la diuresis es un punto importante también acá, como ven, en el ATLS para clasificar el shock. En la D, de diagnóstico, ¿sí? Diagnosticar las 4T, acá el cuadro clínico muy resumido, puntos claves nada más. Atonía uterina, paciente con un útero blando que no se contrae, ¿sí? Luego del parto y que aún sigue por encima del ombligo, ya presenta sangrado, ya de una hay que marcar atonía uterina, ¿ok? Las lesiones del canal del parto principalmente es un sangrado vaginal que continúa luego del parto, el útero está contraído, ¿sí? La placenta está completa, no se retiró nada, toda la placenta ha salido, ¿ok? Pero vemos presencia de desgarro, sea a nivel perineal, a nivel vaginal, a nivel del cuello uterino, siempre hay que revisar, ¿no? Luego de un parto, para ver si no hay lesiones en este canal. ¿Ya? También puede haber hematomas, laceraciones, ¿ok? La inversión uterina es un útero que no se palpa en el abdomen. ¿Por qué? Porque el útero se ha invertido hacia afuera, ¿no? Bueno, se ha vuelto, se ha salido ese útero de manera invertida, ¿ya? Y ese útero puede protruir por el canal vaginal, ¿ok? Principalmente es una clínica de inversión uterina. La rotura, recuerden, ¿no? Luego del parto, dolor abdominal intenso, continuo, un sangrado, inestabilidad hemodinámica, no se ha expulsado completamente la placenta. Esa es clínica de rotura uterina. Tejido retenido, que luego del parto el útero está contraído para diferenciarlo de ese útero blando de la atonía, ¿no? El útero está contraído, pero la placenta durante el alumbramiento ha salido incompleta, ¿ya? Entonces ahí, diagnóstico de retención, ¿ya? Y la placenta de herencia mórbida es que es muy difícil extraer la placenta, ¿ya? Casi toda la placenta se ha retenido. Acá es una placenta incompleta, ¿no? Salió por partes, pero acá casi toda la placenta se ha retenido porque recuerden, ¿no? La placenta de herencia mórbida tenemos la creta, la increta y la precreta se adhieren al útero. Entonces, como les había dicho, ¿no? No hay que hacer extracción manual acá. ¿Por qué? Porque al hacer extracción manual podemos romper ese tejido y como está bien unido al miometrio puede haber rotura uterina, ¿sí? Y la coagulopatía es que al último, pero siempre es importante, hay que descartar la enfermedad de von Willebrand, principalmente que es la más común, ¿ya? Y la E, prevenir la hipotermia, ¿no? ¿Cómo prevenir la hipotermia? Hay que desnudar al paciente, hay que colocarle mantas, hay que administrarle los líquidos a nivel de fluidoterapia calientes, ¿no? Y siempre mantenerle a una temperatura corporal normal, ¿ok? Entonces, atonía uterina, ¿ya? Factores de riesgo, feto grandecito. ¿Sí? O sea, el útero, ¿cuándo es un factor de riesgo? Cuando el útero se desciende en exceso, ¿no? Cuando se desciende feto grande, ¿no? Macrosómico o un feto grande a comparación de la edad gestacional, ¿no? Es otra definición. Fetos múltiples, gestación múltiple, un polidramnios, ¿sí? Esos tres, nunca se olviden. ¿Qué más? También la anestesia o analgesia durante el parto hace atonía uterina. Recuerden que atonía uterina es en sí que el útero está blando, no se contrae, no está duro, ¿no? O sea, al contraerse no está duro, no se punche y está muy débil. Y principalmente eso. Ya, entonces, una anestesia, duerme el útero. ¿Qué más? Anomalía durante el trabajo del parto, ¿no? Un trabajo de parto rápido, prolongado. Ese es el más frecuente, ¿ya? Entonces, trabajo de parto prolongado, mucho riesgo para atonía uterina, ¿sí? También una infección como la coriamnitis también es un factor de riesgo para atonía uterina, antecedentes de atonía, ¿sí? También un antecedente de hemorragia posparto y la paridad, ¿no? Que sea nulípara primera vez, ¿ok? Su útero no está acostumbrado a este parto, o que sea multípara que el útero está tan acostumbrado que ahora está súper relax, ¿ok?
Cuadro clínico, recuerden, doctores, una hemorragia en el posparto, a la palpación útero que no se contrae, está blandito, ¿sí? Y que no se está achicando, ¿no? O sea, se sigue palpando por encima del ombligo. O sea, en el alumbramiento, recuerden, ¿sí? Cuando veamos parto más adelante, existe un signo que se llama el signo de máximo descenso. O sea, eso no hay, eso de haber normalmente, y eso hay que revisarlo. Si no hay, posiblemente haya obtenido uterina. Manejo del 0 al 4, ¿no? Bueno, es en sí el manejo con esta dirección, ¿no? Primero vamos con el 0, si falla, hacemos el 1 y etcétera, así, así. Entonces, 0 hay que hacer medidas preventivas, pues, prevención primaria, ¿no? Antes que ocurra esta enfermedad. ¿Cómo se previene esto durante el parto? Y eso lo vamos a ver, ¿sí? Durante el parto, cuando lleguemos al tema de parto, lo que se hace es administrar oxitocina, ¿ya? Hay que hacer un masaje en el fondo uterino y hay que hacer maniobras de tracción y contratracción, ¿sí? Para que se haga, eso se llama alumbramiento activo y es lo que recomienda la OMS, recomienda el MINSA, para prevenir esto, ¿ok? Alumbramiento activo, no espontáneo, sino activo. Si ya se da la enfermedad, hacemos lo primero, compresión uterina bimanual, ¿ok? Acuérdense esto, hagan acá nomás, compresión uterina bimanual, metemos un puño, ¿sí? Y masajeamos el abdomen. Ya, doctores, es una compresión uterina bimanual. Luego tenemos, si es que esto no mejora o no cesa el sangrado, hacemos agentes uterotónicos. Lo más común es oxitocina para que se ponga en acción el útero y no esté tan relajado o no esté atónico. Ya, por eso está en negrito, ¿no? Lo más recomendable, primera línea, oxitocina. Luego tenemos ácido tranexámico. Ese ácido tranexámico, doctores, se recomienda para toda hemorragia, sea primera, segunda o posparto. 3, taponamiento uterino con balón. Sí, con balón. Acá en el MINSA se recomienda usar catéter Foley, ya, son una sonda Foley en sí, donde inflamos el globo, ¿no? Recuerden que el catéter de Foley o la sonda Foley tiene un globito y ese globo lo inflamos y lo colocamos dentro del útero para que haga fuerza contra ese útero dentro de la cavidad, dentro de la cavidad uterina, ¿no? Haga fuerza y detenga, ¿no? La hemorragia por presión. Y si falla esto, doctores, procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Tratamiento quirúrgico. Tenemos las suturas Bell-Lynch, ¿sí? Las suturas Bell-Lynch, ¿ya? Tenemos también la ligadura de vasos pélvicos, aunque no se recomienda. Y el último es la histerectomía, ¿ok? Recuerden que no siempre se hace histerectomía, pero está como última opción en casi todas las hemorragias. La inversión uterina, ¿sí? Factores de riesgo, doctores, la tracción del cordón. Ya, la tracción de cordón con fuerza puede hacer inversión uterina. Por eso cuando veamos parto, ¿sí? Es muy importante eso de la tracción del cordón, ¿ya? Acuérdense, primero se debe separar la placenta y luego poco a poco vamos traccionando el cordón. Y más que todo, ¿cómo sé que se separa la placenta? Porque el cordón va cayendo espontáneamente, ¿sí? Afuera de la vagina, ¿ok? Entonces, muy importante. Esa jalada de cordón puede que se rompa el cordón o que hagamos una inversión uterina porque estamos jalando el útero hacia afuera, ¿no? Porque aún no se desprende la placenta. Luego también la tonía uterina es también un factor de riesgo para inversión uterina, ¿ya? O también que la placenta se haya implantado en el fondo del útero, o sea, en la parte superior del útero. Y lo otro, doctor, es la placenta de herencia mórbida, ¿no? O sea, si la placenta de herencia mórbida, o sea, la placenta creta, percreta, increta, está tan adherida al miometrio que yo voy jalando el cordón, obviamente puede que se rompa el útero o puede que se invierta el útero porque está tan adherida que no, obviamente no se va a separar. Y lo que estoy haciendo es jalar el fondo del útero hacia la vagina. Y eso se llama inversión uterina, ¿no? Ya, entonces ahí está. Salida hacia, este es el útero que se sale la, hacia el exterior en sí, ¿no? Entonces, cuadro clínico, una hemorragia postparto inmediata y un útero que sobresale hacia el canal del parto. Es un diagnóstico clínico, inversión uterina. El diagnóstico puede variar a diferentes grados. Ya, grado 1, el fondo uterino sobresale hasta el cuello,
¿ok? El grado 2, el útero ya sale del cuello, pero no alcanza el orificio vaginal. Y grado 3 alcanza el orificio vaginal. Y el grado 4 es el que vemos aquí, sale totalmente al exterior, ya. Y hasta la vagina es invertida, ¿ok? Manejo. Manejo no quirúrgico, tenemos las maniobras manuales, ¿ya? Está la reposicionamiento, o también llamada maniobra de Johnson, ¿sí? Acuérdense, la maniobra de Johnson es para inversión uterina, ¿ok? Lo que hacemos es, con una mano, ya, reposicionamos el útero y se recomienda en las incompletas, o sea, de grado 1 a grado 2 y grado 3. Grado 4 no se recomienda hacer la maniobra de Johnson. Luego también tenemos eh, el reposición. Eso también me olvidaba, miren. ¿Cuáles son las indicaciones para la maniobra de Johnson? Cuando el útero recientemente es invertido, ya, el útero no está contraído, ok, está retraído. Y este es el punto más importante porque si no pasamos a la otra maniobra ya. Que la placenta ya se haya separado. Si la placenta aún sigue adherida, ok, no se puede hacer esa maniobra de Johnson. Se recomienda hacer una maniobra de placenta in situ, donde más que todo tiene que ver eh, o sea, hacemos maniobra manual, pero con manejo farmacológico, ¿no? Como terbutalina, sulfato de magnesio, nitroglicerina para poder relajar y poder hacer una inversión mucho más exitosa. Perdón, una reversión, ¿no? Una reversión a su estado o su ubicación normal. Ya, acuérdense, o sea, hacemos más que todo tocolisis, ¿no? Tocolisis. Ya. Luego de hacer esta restauración, lo manejamos como atonía uterina. O sea, hacemos oxitocina, ¿no? Manejo quirúrgico se recomienda más en el grado 4. Ya. Hacemos una laparotomía media infraumbilical, administramos tocolíticos y lo que hacemos es, desde la pelvis, revertimos de manera quirúrgica, ¿no? Aplicando pinzas, etcétera, revertimos y lo posicionamos hacia su ubicación normal. En la retención de restos placentarios, doctores, factores de riesgo ya, una mala conducta en la contracción uterina, o sea, más que todo paciente con multípara, con un uso prolongado de oxitocina, con una historia de cirugía uterina, ya que tenga parto prematuro, que tenga un antecedente de legrado, ¿ok? O que también tenga un antecedente de placenta retenida. Ya, el diagnóstico clínico, ¿no? Miren, placenta que no se separa, ¿no? O sea, si después del parto la placenta sale incompleta, más sospecho de retención de restos placentarios, ¿no? Si la placenta no sale y está adherida, ¿sí? Está retenida completamente, más pienso en una placenta de herencia mórbida, ¿ok? Entonces, acá en sí es ecografía Doppler, ¿no? Porque si existe un flujo sanguíneo a nivel intrauterino aumentado, es que la placenta aún tiene restos, ¿ok? En el manejo, ¿cómo se previene? Con alumbramiento activo, ¿sí? Entonces, el alumbramiento activo, ya, los que van a llevar parto, los que han llevado, nunca se olviden el alumbramiento activo, que es muy importante para poder prevenir atonía, retención, ya, también prevenir también inversión uterina, porque la inversión uterina se asocia con atonía, ¿ok? Entonces ahí todo manejamos estas hemorragias postparto y prevenimos, ¿no? Porque la hemorragia postparto es una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? En las mujeres embarazadas. Ya. Luego tenemos la extracción manual placentaria. Esta acá recuerden que no se recomienda en la placenta de adherencia mórbida. Sí se recomienda en la retención de restos placentarios. ¿Ok? Eso es principalmente, doctores. ¿Ya? Y si no se puede llegar a extraer totalmente con las manos, se utiliza un legrado, ¿no? Un legrado uterino. ¿Ok? Y nada más.